de sociedad de los hombres para la sociedad, o del ser humano para la sociedad. Y por tanto, si bien hay unas posibilidades de desarrollo del currículum, hay una toma de decisiones del profesor en el contexto del aula, ¿cierto? Y del centro del establecimiento educacional, en el proyecto educativo, reflejado en el proyecto educativo, hay una decisión anterior a esa más macro, que es el ámbito político del currículum. Y por tanto, en ese ámbito político del currículum, las concepciones del profesor, las teorías del profesor, las motivaciones personales del profesor no influyen. Y acá hay un concepto que a lo mejor han ido escuchando, pero se llaman los grupos de intereses o los famosos stakeholders. Y recuerden que incluso el currículum tiene una situación que es un desarrollo, tiene unas influencias que son sociológicas, ideológicas, políticas y económicas. Y por tanto, las posibilidades del profesor vienen a desarrollar estos elementos del currículum, pero recién en el aula. ¿Ya? Luego vamos a seguir hablando un poco de cómo se va desarrollando este currículum. Hay algunas concepciones que implican que el currículum debe ser centrado principalmente en elementos que están vinculados a las ciertas libertades que tienen las comunidades para incluir sus propias culturas en sus establecimientos educacionales. Esa es una posibilidad que se le haya dando, una perspectiva que se haya dando desde el currículum. Y otra que es un poco mucho más normativa, mucho más regulativa, donde se implica, es como una especie de recetario que implica todo lo que se debe hacer. Hay algunos autores bastante interesantes, pero, déjame terminar la idea, Sofi. Hay unos autores bastante interesantes que están vinculados y que te indican que hoy en día debemos avanzar a de qué manera los establecimientos educacionales van entregando estas posibilidades de desarrollo del currículum. Y es un poco lo que hoy día el modelo que en Chile se está adoptando a partir del levantamiento de los propios proyectos educativos. Sofía. Sí, quería decir que también otra forma de explicar esta pregunta tiene que ver con que si bien todos esos elementos influyen, el currículum no está dentro de los factores personales del profesor. Por eso la respuesta correcta sería el currículum, porque la pregunta de los factores del profesor, ¿cuál no influyen? Perfecto. Siguiente pregunta, vamos a ver cómo quedó el ranking. M11, Briones Gol, como buen magallánico, imagino que Briones ahí estudió en las vacaciones, y por tanto ahí se explica su segundo lugar. Vamos a la siguiente pregunta. Atentos. Los contenidos responden a la pregunta. Triángulo, ¿cuándo? Diamante, ¿cómo? Círculo, ¿qué? Cuadrado, ¿por qué? Espero que esta la tengan todos correcta. Queda un segundo. Vamos a ver cómo quedó. 20 de ustedes la tiene correcta. El cuándo enseñar en el 1, 2, un estudiante en la cuándo enseñar, 2 en el cómo enseñar y 3 el por qué enseñar. Recuerden que cada uno de esos elementos va respondiendo una pregunta del currículum, y por tanto cuando hablamos del qué está relacionado más bien a lo que coloquialmente hablamos de la materia, es mediante cuáles son los medios para el logro de los objetivos del currículum. Rosita, Sofía, ¿algún comentario? No, hasta el momento no. Perfecto. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta de los concurrentes? ¿Ya? ¿De los participantes? ¿No? Perfecto. Se puede explicar también seguramente quién respondió el cuándo enseñar. Es que evidentemente cuando uno diseña una clase, también toma decisiones en cuanto al contenido. ¿Qué contenido voy a utilizar y mediante qué contenido voy a lograr desarrollar o pretendo lograr estos otros aprendizajes que me he trazado en mi trayectoria académica, que espero que los estudiantes sigan? ¿Ya? Se puede explicar así, pero en definitiva responde a este momento en el que voy a enseñar concretamente. Vamos a ver cómo sigue el ranking. Muy bien, Briones. Muy bien, excelente. Tercera pregunta, y dice lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes principios no corresponde al diseño y planificación de clases? Triángulo, sistematicidad. Diamante, jerarquización vertical. Círculo, individualidad. Cuadrado, jerarquización horizontal. Individualidad. ¿Cuál de los siguientes principios no corresponde al diseño y planificación de clases? La individualidad. ¿Cuántos acertaron? A ver, 11 solamente acertaron. Y la sistematicidad. Recuerden que tanto la sistematicidad, la jerarquización vertical y por otro lado también la jerarquización horizontal son los elementos que le dan continuidad a este proceso de diseño y planificación, donde
todos los elementos del currículum se van entrecruzando. La individualidad, uno ya la podría asociar a qué elementos de individualidad, puede ser del estudiante, sí, podría ser, pero no está en la generalidad de la planificación y del diseño fundamentalmente, ¿ya? La individualidad podría estar más asociada a los elementos del profesor, desde las concepciones que tiene el profe, desde las teorías que implica el profesor, de las corrientes o perspectivas y modelos que el profesor sigue, ¿ya? Luego vamos a ver cómo estos elementos tienen una cadena y una continuidad, una secuencia. Ajá, Briones, te perdiste. Muy bien, vamos. Siguiente pregunta. La idea saber hacer está asociada a triángulo habilidades, diamante actitudes, círculo conocimiento, cuadrado innovaciones. Vamos a ver aquí. Oh, yo espero que el Debe estar buena. Uy, a ver, ¡No! ¿quién respondió conocimiento? Honestamente, lo puede declarar por el chat o por otro medio. Vicente, ¿por qué respondió conocimiento? Que cuando uno logra reproducir el aprendizaje y hacerlo propio, realmente se logra esto. Entonces, por eso yo puse saber hacer, que era la transformación del conocimiento. Perfecto, yo entiendo la idea, pero el desarrollo de la habilidad también, ojo que desde el punto de vista de cómo se están dando los modelos curriculares y pedagógicos actualmente en el contexto educativo, hablamos de modelos que son cognitivos y constructivistas. Y esos modelos efectivamente te señalan que el conocimiento no solamente implica la adquisición de conceptos, de ideas y teorías, sino que además también desde la habilidad, desde el saber hacer, implica también un conocimiento, pero además un procedimiento. O sea, entiendo un poco la diferencia, la confusión, pero efectivamente la habilidad está en Profesor, términos de, termino la idea y doy la palabra, está en la lógica de saber entregar un procedimiento, saber señalarlo y poder demostrarlo, ¿ya? Un ejemplo clásico de esto en nuestras áreas es cuando ustedes pasaron por gimnasia, en los deportes individuales uno principalmente. Si yo te pregunto a ti, Vicente, bueno, Vicente, declárame entonces cuál es la ayuda del equipo en barra. ¿Cierto? Tú me vas a declarar el procedimiento, lo sabes, lo conoces el procedimiento, el paso a paso de las ayudas, o incluso del round up flick flag también me lo puedes señalar, pero ahora te voy a pedir, bueno, demuéstramelo. No hay demostración si no hay conocimiento, ¿ya? Antonia me parece que habló. sí, eso era como agregar quizá que lo que dice el bicho es como más de manera indirecta porque es como el qué, pero el saber hacer iría con las habilidades porque es como directamente, es como más indirecto lo de los contenidos, siento, los ¿Ya? conocimientos, porque sí llevan a eso, pero no directamente, Claro, como las bueno, habilidades en el momento del saber hacer. sí, yo te podría decir que a la larga es como una cadena, o sea, yo para tener cierta habilidad Sí. necesito conocer también, y por Como el tanto, resultado de. eso, y por tanto ahí se explica igual de que evidentemente cuando esperamos realizar una clase de educación física, no solamente, y acá hay una perspectiva muy personal, no solamente me debo enfatizar en la ejecución, en el tecnicismo, en la repetición constante, sino que además también preocuparme de que el estudiante haya comprendido. Cuando comprende y luego lo sabe hacer, hablamos también de aprendizajes que son profundos, a diferencia del aprendizaje significativo que uno puede trasladar en distintas situaciones también. Fíjense ustedes bien que cuando en algún momento se sometan a la evaluación docente, y es súper complejo, uno de los productos de la evaluación docente es la clase grabada, ¿ya? Y la clase y el objetivo de la clase grabada es que el profesor, quien está haciendo la clase, sea capaz de generar aprendizajes significativos y profundos en una sesión grabada. Eso es súper complejo, porque el conocimiento y luego su aplicación, que se demuestra en una habilidad, y en la habilidad que el estudiante demuestra, no se logra tan solo en una sesión, y son productos de articulación constante entre estos procesos cognitivos del conocimiento y luego en función de cómo el estudiante lo traslada en la ejecución. Y eso es complejo. ¿Cómo verifico yo, Vayan, Sofía? no, termine la idea. ¿Cómo verifico yo entonces que mi estudiante adquirió efectivamente un aprendizaje? ¿Se han dado cuenta que muchos de ustedes o muchos de nosotros en el ámbito práctico muchas veces aprendemos por repetición, pero eso no asegura la internalización del conocimiento para aquello, y sobre todo en el rol de los profesores? Sofía.
decía que también ir asociando, ya, si el saber hacer corresponde a las habilidades, entonces ¿a qué corresponde el conocimiento en las actitudes? Recuerden que teníamos el saber hacer y el saber ser. Entonces ahí vamos asociando, y bueno, las innovaciones están un poco como distractor, pero vayan asociando también a qué corresponden las otras alternativas si es que no era la correcta. Muchas gracias. Vamos a lo siguiente. ¿Quién va? Uy, Silvi Nogol, me imagino que es la Silvana Paredes, ¿cierto? Que está ahí punteando el ranking. Vamos a la siguiente pregunta. Organizar los elementos del currículum en un tiempo determinado corresponde diseño de la enseñanza rojo, planificación de la enseñanza azul, implementación de la enseñanza amarillo, marco de la buena enseñanza verde. Organizar los elementos del currículum en un tiempo determinado. Esta es una pregunta más capciosa. Listo, vamos a ver. Planificación de la enseñanza. Ah, Muy bien, chiquillos, ¡qué muy bien. lindo! Muy bien. Y efectivamente, cuando hablamos de planificaciones, es efectivamente primero la lógica de cómo voy a determinar los aprendizajes en un lapso de tiempo considerable, y ahí hablamos principalmente de planificaciones de unidad de aprendizaje o planificaciones anuales, y posteriormente también cómo estos elementos los voy organizando. La idea de planificación más bien es asociar el currículum en función de organización de contenido, a diferencia del diseño de las clases, que hay un componente mucho más personal del profesor y temporalmente se asocia al diseño de clase. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda con respecto a esto? Profe, Dígame, profesor. sobre lo anterior, que me haya quedado como la acotación, es como algo progresivo, lo entiendo yo. Está el conocimiento para luego llegar a la habilidad. Es como que el conocimiento es una base para poder demostrar la habilidad. Claro, sí, tiene una lógica bastante taxonómica, si lo queremos ver de esa manera, pero no son excluyentes, ¿ya? Y efectivamente, si yo quiero desarrollar una habilidad, necesito demandar de un conocimiento X para poder desarrollarla y poder implementarla. En esa idea, Sofía hablaba de los saberes, efectivamente, tenemos distintos dominios del conocimiento, y hoy día cuando hablamos de los modelos curriculares basados en competencias, se habla mucho de cómo articulamos estos elementos, tanto el dominio del conocimiento, del saber ser, lo más actitudinal, y el saber hacer desde lo procedimental, cómo se articulan esos elementos, ¿ya? Pero efectivamente, para poder desarrollar una habilidad, yo espero que primero el estudiante pueda conocer, y ahí es importante también ciertas taxonomías. Nosotros presentamos generalmente la taxonomía de Bloom modificada, hay otra taxonomía que es la taxonomía de Solo, que va también desarrollando los saberes de maneras estructurales, y es bastante interesante también cómo pueden ir progresando los aprendizajes en función de esos elementos, de esa idea de progresión. Profe, y quisiera igual mencionar, desde mi perspectiva, que yo creo que se puede hacer sin saber antes. Yo puedo saber hacer algo, o no saber hacer, pero hacer algo sin conocer las fases, por ejemplo, pero no se está dando un aprendizaje de lo que se quiere lograr. Yo puedo, quizás sé hacer la voltereta, pero no sé las fases, y cuando lo situamos en un objetivo, obviamente tiene que estar el saber solo, el conocimiento, la habilidad y la actitud, y como vimos el semestre pasado, cuando se conjuga todo eso, se produce el verdadero aprendizaje. Más ¿Profe? que una cadena, creo yo. ¿Rosita? Sí, solamente una cosa como que entender que este conocimiento se puede transmitir de diferentes formas, para que no nos quedemos en la idea solamente como desde la transmisión como teórica así pura del conocimiento, para el saber, que el saber se puede transmitir de diferentes formas. Claro, y acá, bueno, hay ideas, han surgido ideas bastante interesantes. Una de ellas es que efectivamente hay un niño que puede aprender, ¿cierto?, a caminar, por ejemplo, que es un poco parte de lo nuestro, y que va aprendiendo también porque es inherente al desarrollo del ser humano. O sea, las habilidades se han ido desarrollando filogenéticamente y además ontogenéticamente. Eso es lo primero. Pero luego, además, cómo voy agregando este elemento de conciencia en el saber por qué lo estoy haciendo y por qué lo estoy desarrollando. Y ahí viene también otra idea, es que cómo nosotros vamos intencionando pedagógicamente aquellos aprendizajes. Si yo le preguntase, por ejemplo, a Diego, que yo sé que es profesor de tenis, a Diego no es, ¿cierto? Y que sé que se especializa mucho en el tenis, me imagino que hay algunos elementos que son de temporoespaciales. Por tanto, ¿cierto? Y esos temporoespaciales significa con calcular la distancia y el tiempo, por ejemplo, cuando viene un implemento, en este caso la pelota.
pero me imagino también que esos elementos, a medida que el niño puede acercarse, impactar ese balón, propulsarlo, esa pelota, perdón, lo puede hacer de manera natural, pero luego esto tiene un sentido, y un sentido de un principio, un poco un principio táctico del deporte, y esos elementos también se van enseñando, por tanto no son azarosos. Cuando usted le dice a un niño, bueno, desplázate a la derecha, desplázate a la izquierda, verbalizando esos elementos de situaciones que son espaciales, usted está favoreciendo e internalizando a partir de distintos canales la estructuración del espacio y del tiempo, ¿ya? Y es un poco el ejemplo con los deportes, o sea, no puede ser azaroso, ¿ya? A eso me quiero referir, que cuando hay un proceso que es pedagógico, es un proceso que es intencionado, y las intenciones las dispone el profesor como factor que influye en el ambiente, ¿ya? Y eso es interesante señalarlo. ¿Vicente? ¿Qué es azaroso? Yo no tengo Es idea por qué es. azar, que no es, Ah, ya. que no tiene una influencia de un sujeto que está guiando el proceso educativo, ¿ya? Tiene que ver con eso. Los que somos padres sabemos también de que cuando, independiente que el niño ya ha logrado un hito postural para la marcha, ¿cierto? Y por estructura y por maduración y por crecimiento está preparado para emprender la marcha, uno de igual manera luego va intencionando ese proceso. Y ahí también viene otra idea, que es el proceso educativo y pedagógico. Pero a partir de la intención de este proceso educativo, yo no le voy diciendo, bueno, el niño ya va conociendo que para mantenerse de pie se puede apoyar de una mesa, puede desplazarse por distintos objetos, y uno lo va señalando y le va intencionando y va estimulando, de por sí ya va integrando otro tipo de conocimiento, ¿ya? Y un conocimiento que es verbal, de las ideas, teorización, y el niño, por tanto, luego va integrando este proceso de la marcha. Por tanto, la idea está en que el conocimiento y la habilidad no son indivisibles, sino que este proceso de conocimiento es fruto de un proceso de interacción pedagógica y de intención pedagógica. Siguiente pregunta. El famoso Según Musca-Moston. Musca-Moston, los estilos de enseñanza se evidencian en la fase preactiva, fase interactiva, fase postactiva, todas las anteriores. Acá todas buenas, ¿o no? ¿Dónde se evidencia el estilo de enseñanza? Todas las anteriores. Muy bien, profesores y profesoras, no hay nada más que decir, a no ser que alguien tenga alguna inquietud. Pero efectivamente son decisiones que uno va tomando en lo que ha definido Musca-Moston como este proceso didáctico, el acto didáctico que se evidencia en cada una de estas fases. Muy bien, Silvana, me imagino que es ella. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes componentes pertenece a la fase de preimpacto? Contenidos, duración de las actividades, evaluación entre pares, tiempo. ¿Cómo se me quedó pegado el Zoom? Preimpacto. Contenidos, un poco lo que hablábamos en la primera idea, que uno de igual manera va decidiendo qué contenido es el mejor, el más adecuado para poder alcanzar el objetivo que se ha propuesto o que ha tomado del currículum. En definitiva, en la fase de preimpacto usted toma todas las decisiones. Fíjense bien que Musca-Moston, cuando hace la anatomía de los estilos, también nos indica lo siguiente, que la situación ideal de autonomía, yo bajo mi perspectiva un poco utópico lograrlo, pero bajo la perspectiva de Musca-Moston dice que el ideal de autonomía del ser humano, del individuo en un proceso educativo, es que todas estas decisiones incluso sean concordadas con los estudiantes. Y eso implicaría, por ejemplo, que nosotros elaboráramos el programa o elaboráramos el programa en conjunto. Y ustedes me dijeran para la didáctica 1 cuáles son aquellos elementos que son mucho más relevantes de revisar bajo su perspectiva. Ese es el proceso, el fin último de la autonomía que propone incluso Musca-Moston. ¿Dudas con respecto a esta pregunta? ¿No? Cambia el ranking, pero se mantiene Silvana. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes componentes pertenece a la fase de impacto? Contenidos, duración de las actividades, evaluación entre pares, calidad del tema. Fase de impacto. O interactiva. O activa. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A ver, duración de las actividades. Efectivamente, en esta fase en las cuales el profesor tiene mayor influencia y también va a determinar según el estilo que él tenga en la clase,
va determinando inicio, cierre de las actividades y en función también un poco de cómo estos elementos, cómo la progresión de los estudiantes las va observando a raíz de, o el desarrollo de la clase, ¿ya? Pero en esos elementos, en la fase de impacto, el profesor va tomando decisiones. ¿Cuál es la idea de los estilos de enseñanza? Que efectivamente, independiente de todo lo trazado, de todo lo diseñado para esta clase de sesión, o todo lo planificado a lo largo de toda esta ruta, el profesor, nosotros los profesores, ustedes profesores y profesoras, tomamos decisiones en todo momento, ¿ya? Y la idea un poco del diseño de clase y de la planificación es que efectivamente no es un material, un recurso para el estudiante, si bien lo beneficia, pero es un recurso utilizado por el profesor, donde vamos tomando decisiones constantemente en función de nuestros estudiantes, de las características, de la diversidad, de una serie de elementos que nos permite tomar este tipo de decisiones. Y por eso también, seguramente, ustedes se podrán dar cuenta que los profesores, todos, profesores y profesoras, un rasgo común dentro de las características es la capacidad de gestión que tenemos los profesores y profesoras, de qué manera vamos gestionando y vamos levantando propuestas en función de cómo vamos diversificando las actividades y la duración de las mismas. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes componentes pertenece a la fase de post-impacto? Tiempo, cuándo comenzar, calidad del tema, duración de las actividades, autoevaluación. Post-impacto. Autoevaluación, y efectivamente la autoevaluación es uno de los elementos que predomina en esta fase, y además también, tal como señalaba anteriormente, el ideal de un ser humano autónomo, según Musca-Moston, es que sea capaz de participar en su propio proceso de evaluación y el proceso de evaluación de los compañeros y compañeras. Sofía, Rosita, ¿algún comentario? No. Sí, yo quería recordar igual que recuerden que el principio de los estilos tiene que ver con las decisiones y quién toma las decisiones, si las toma todas el profesor o si los estudiantes son parte de esas decisiones. Entonces, cuando se refiere al tiempo y duración de las actividades, que se refiere a cuándo comenzar y cuándo terminar la actividad, esto se me quedó de la pregunta anterior, obviamente uno cuando planifica en la fase de preimpacto tiene considerado tiempo de desarrollo de las actividades, pero estas características se refieren a cuándo yo comienzo mi tarea y cuándo termino. Si es que, y eso tiene que ver con, depende de cada estilo, porque si es un estilo más tradicional, el profesor toma todas las decisiones de cuándo comienzan todos y cuándo terminan todos. Y a medida que vamos transitando hacia estilos más individualizadores, es el estudiante el que decide cuándo, dónde, cómo y todas esas decisiones. Entonces, a eso se refiere la duración, el cuándo comenzar y cuándo terminar. Perfecto. ¿Profe? Por favor, profesora. ¿Me escucho cortado? Porque yo los veo súper cortados. Tiene que cambiarse a BTR, pues, profesora. Me cambié a Movistar hace 2 semanas. Ya que lo único que quería decir era que usar la fase de impacto o la fase de post-impacto, usar la información que vayamos como recolectando en el momento, sobre todo las evaluaciones, para poder modificar después mis acciones en la fase de preimpacto y así ir considerando el proceso e ir como perfeccionándolo cada vez que volvamos a diseñar, que volvamos a planificar. ¿Me escuchó? Súper bien. Vamos a Está ver. bien. Oiga, Silvino Gol Sí, va, solo pero que se corta un poco. eso avisa por Sí. el chat. Que mi mamá está haciendo clase abajo, entonces. Eso. Alternativa falsa, Determina la ojo. alternativa falsa. Los estilos de enseñanza. Es falso que son formas particulares de interactuar del profesor con los alumnos, formas de comunicar y dirigir durante la clase. Implica la participación del profesor y el alumno. Ninguna de las anteriores es falsa. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál era la pregunta? Me perdí. Era falsa, de estilo de enseñanza, ninguna de las Pero, profe, ahí igual hace la diferencia entre comunicar y dirigir, porque la manera en la que yo transmito una idea no tiene nada que ver con el estilo de enseñanza. Como la dirijo, yo creo que sí.
porque el hecho de comunicar una idea es verbalizarla, o sea, de transmitirla. Claro, Pero eso es diferente al rol del profesor adelante y todos los maestros escuchando, y todos los alumnos escuchando como algo más, no sé, academista. Entonces, es diferente como comunicar y dirigir, creo yo. claro, la comunicación está asociada al concepto de técnica de la enseñanza, ¿ya? Y que está vinculada también a la forma efectivamente de cómo comunico, lo puedo hacer verbalmente, utilizando otro medio, incluso también las formas que tengo para poder propiciar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero efectivamente la dirección está vinculada más a la conducción de la clase. Y la idea de conducción está vinculada a estos procesos de mando directo, mando indirecto que va definiendo Muska-Mostov, ¿ya? Pero efectivamente, Profesor, buena apreciación. Siguiente, vamos, queda poquito. ¿Quién se gana el Super Según 8? la clasificación de estilos de enseñanza de Miguel Ángel Delgado, ¿cuál no corresponde? Tradicional, rojo, individualizador, azul, mando directo, amarillo, cognitivo, verde, según la clasificación de Miguel Ángel Delgado. Recuerden que habían dos, No la de es lo Muska mismo. y Miguel Ángel Delgado. Mando directo. o Y vamos a ver cuánto estuvo la respuesta. 12, muy bien, y efectivamente, porque lo que hace en definitiva Miguel Ángel Delgado es resumir, más bien agrupar en 6 grandes estilos los 29 estilos que va determinando Muska-Mostov, ¿ya? Bajo mi perspectiva, creo que la más útil en este caso, bueno, Muska-Mostov hay que conocerle, hay que conocer la anatomía del estilo, pero la de Miguel Ángel Delgado igual facilita mucho más la comprensión de cómo van progresando estos elementos. yo voy ¿Cuál es la gran diferencia perdiendo y también? ¿Cuál es la gran diferencia también? Que Muska-Mostov en el inicio, cuando levanta este proceso de investigación de los estilos de enseñanza, te indica que no puedo pasar al estilo B si no he pasado por el estilo A. Por tanto, indica esta idea de que es progresivo, taxonómico, ya en ascenso, hasta llegar a proceso de autonomía. Y Miguel Ángel Delgado nos dice que no, porque estos estilos de enseñanza están vinculados a la experiencia, pero se van asociando también a otros elementos, en realidad, que uno podría utilizar distintos estilos durante incluso una misma clase. ¿Sofía? Sí, quería, ¿en qué clasificación pondrían de Miguel Ángel Delgado pondrían el mando directo? Si Tradicional. alguien... Confianza. Tradicional. Tradicional. Y acuérdense que ahí dentro del tradicional va a estar el mando directo y después van a haber niveles como del mando directo modificado que ya se va saltando un poquito. Dentro de cada grupo también hay como niveles y grados de autonomía. Y por si acaso las alternativas las voy a ir leyendo rojo, rojo, azul, amarillo, verde. ¿Ya? Para los que no alcanzan a leer. Voy a ir así para el lado y después las de abajo. Perfecto. Eso. Vamos a ver. ¿Quién para a Silvana? Ojo. Rafael, ¿cómo va? Diego, Pili y Gabriela. Vamos. Ese es el ranking, ese es el podio hasta ahora. Los estilos participativos poseen 3 subdivisiones. ¿Cuál no corresponde a los participativos? Grupos reducidos rojo, microclase azul, enseñanza recíproca amarilla, resolución de problemas verde. ¿Cuál no corresponde al participativo? Grupos reducidos, microclase, enseñanza recíproca, resolución de problemas. Resolución de problemas, muy bien, y resolución de problemas está asociado a los elementos de implicancia, o a los estilos, perdón, de implicancia cognitiva. ¿Ya? La microclase es un estilo. Sí, lo define Muska-Mostov como un estilo. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, hay un ejemplo de cómo Miguel Ángel Delgado fue agrupando estos estilos de enseñanza de Muska-Mostov en una gran categoría. ¿Ya? Y bueno, hay un libro que es bastante interesante, que es La enseñanza de la educación física, y ahí pueden ustedes incluso revisar toda la anatomía del estilo en la fase de preimpacto, de impacto y de posimpacto. Y ahí uno va determinando ciertas sutilezas con respecto a las diferenciaciones.
Ojo con esto, que más adelante, cuando veamos la estrategia didáctica durante el desarrollo de la asignatura, se van a dar cuenta que muchos de estos elementos constituyen también estrategias en sí mismas, porque hay un procedimiento detrás de aplicación. ¿Ya? Y ahí a lo mejor también está la diferencia que nos invita muchas veces a la confusión. Rosito, ¿usted iba a decir algo? ¿No? Ya. No, no, Perfecto. si no me pego. Qué lata. En estilo tradicional, los alumnos seleccionan su ubicación de manera libre. Mando directo modificado, asignación de tareas, todas las anteriores. ¿En cuál del estilo tradicional los alumnos seleccionan su ubicación de manera libre? Mando directo modificado. Si nosotros vemos muy bien, y si nosotros, ¿cuántos apuntaron ahí? Uy, esta estuvo peleada, 6, 8, 6. Si nosotros nos posicionamos dentro de Muska Mostyn, yo les podría decir que Muska Mostyn está al lado y nos dice lo siguiente: mando directo es la raíz del estilo tradicional y el primer estilo por el que el profesor debería pasar. Luego, si el profesor va tomando mayor experiencia, le va entregando mayor autonomía, pasamos al mando directo modificado, pero que sigue estando dentro del estilo tradicional de enseñanza. Y luego, el siguiente escalón de este estilo son la asignación de tareas. ¿Ya? Así Muska Mostyn fue determinando la lógica de estos estilos de enseñanza. Y si ustedes se dan cuenta, en esa progresión hay mayor autonomía. Lo que nos dice Miguel Ángel Delgado fundamentalmente es que tenemos 3 estilos que son parte, o subestilos, entre comillas, que son parte de estos elementos, pero que no son progresivos, ¿ya? Y que siguen siendo parte de los estilos tradicionales. Sofía. ¿No? Me hizo la magia ahí. Uy, está peleado esto. Vamos de nuevo. Siguiente pregunta. Que no se escape la Silvana. El estilo de enseñanza donde no existe autonomía en el estudiante corresponde estilos creativos, estilos participativos, estilos individualizadores, estilos tradicionales. No existe autonomía en el estudiante. En el estilo tradicional, muy bien, efectivamente. Bueno, no hay nada más que señalar con esta pregunta, porque ya lo hemos dicho todo en las respuestas anteriores. Vamos a ver rápidamente la anterior. Gabriela Carrasco avanzó, superó a Silvana. Va por el Super 8 cuando volvamos de la cuarentena, ¿ya? Próximo año. Siguiente pregunta. La enseñanza mediante la indagación corresponde a estilos tradicionales, rojo, participativo, azul, cognitivo, amarillo, todas las anteriores. Enseñanza mediante la indagación. Esta está facilita también, este es un regalo, ¿no? Oiga, Briones desapareció del ranking. ¿Qué pasó con Briones ahí? ¿Se quedó dormido? A ver. Cognitivos 18, su gran mayoría. Bueno, los participativos, en definitiva, uno podría también señalar que pudiese haber cierta indagación, pero la raíz, la estructura, la anatomía taxativa, completa y absoluta es en función de los estilos que son totalmente cognitivos. ¿Ya? El internet de Punta Arenas es muy malo y así yo también creo lo mismo, Briones, pero no se preocupe, ahí vamos a algo hacemos. Hay unas preguntas ahí que están galleteadas más adelante. ¿Ya? Seguimos. Gabriela sí. Vicente apareció en el ranking. Muy bien. Bicho, me imagino que usted, Vicente Pérez. Vamos ahí. Siguiente pregunta. Quedan 4. Contenidos que hacen referencia a valores y normas. Acá hay una procedimentales, objetivos de aprendizaje, axiológicos, conceptuales. Procedimentales, objetivos de aprendizaje, axiológicos, conceptuales. ¿Cuáles son los contenidos que hacen referencia a valores y normas? ¿No era otra palabra? Por eso, ahí está ¿No la eran pillería, Vicente. aptitudinales? Sí, po. Ahí está la pillería, muy bien. Lo axiológico hace referencia fundamentalmente al estudio de los valores y normas, ¿ya? Y es un poco lo que señalan los contenidos que son actitudinales. Vamos a ver cómo estuvo el nivel de respuesta. 12-7. Lo procedimental se asocia al desarrollo de las habilidades, ¿ya? Y lo conceptual a los conocimientos, ideas, etc. Vamos a ver acá, ¿qué dicen en el chat? Sí, axiológico o actitudinal. Muy bien, la Sofía ahí la hacen dudar. Muy bien, está la pillería, ¿ya?
Y recuerden principalmente que cuando hablamos de las actitudes o los aspectos actitudinales, nos referimos principalmente a cómo se refleja un valor en el comportamiento de un individuo. Y ahí está lo complejo. ¿Cómo modificar? La pregunta es ahora, ¿cómo modificar la actitud? Si hay una carga valórica tremenda en cada uno de nosotros. Lo que se conoce también, lo que podríamos señalar como carga moral. Hay una carga moral distinta que hace que nosotros le asignemos un valor diferente cada uno de nosotros a ciertos objetos, situaciones, incluso personas. ¿Ya? Y esa carga moral un poco es la que nos viene a determinar el valor o el valor que nosotros le asignamos a esta situación y luego lo que se refleja en el comportamiento. ¿Ya? Un tips, lo único, o un poco lo que nos dice la literatura de investigación es que las actitudes las podemos modificar cuando hacemos o cuando actuamos como profesores sobre el componente cognitivo de la actitud. No con respecto al componente afectivo y conductual, solo con respecto al componente cognitivo. Y eso explica por qué las actitudes también se enseñan y son producto del aprendizaje. Por tanto, una actitud como por ejemplo, o que usted declare o que está declarada en el currículum, el valor hacia la actividad física o por la vida saludable, no es un elemento al azar, no está declarado per se en el currículum, sino que deben haber intenciones que modifiquen el componente cognitivo. ¿Ya, Rosita? ¿Profe? Adelante, Sí, por favor. que es por eso también que se intenciona en la parte del diseño de unidad cómo ustedes van a trabajar las actitudes. ¿Se escuchó bien? Cortado. ¿Se escuchó currículum? No, se escucha bien. O sea, yo lo escuché Lo bien. voy a Yo lo escribir por escuché el bien. chat, ya me enojé. No, se escuchó muy bien. Ahora la pregunta está, y que ustedes piensan, ahora si yo les digo, bueno, desde su rol de profesores, ¿cómo ustedes pueden asegurar también desde el componente actitudinal que el estudiante tenga una práctica segura en la clase de educación física? ¿Qué intenciones pedagógicas? Si sabemos que el componente cognitivo es el que se modifica, ¿cómo puedo diseñar una clase para eso? Cuando cognitivamente sé que es el único elemento que puedo modificar. Buscando los problemas que más surgen dentro de nuestra clase. O sea, por ejemplo, entre, no sé, valores y normas se me ocurre más que nada, como siempre estamos en torno al juego, el saber perder, el saber no hacer trampa, respetar las reglas. Entonces, Ya. como esas características y esos valores se pueden aplicar porque son los que se ven normalmente en toda la clase. Mira, acá la gran mayoría de nosotros ha hecho deporte competitivo. Y no hemos sabido, y el saber perder, a mí nunca me enseñaron a no saber perder, o a saber perder, perdón. Y me frustraba, lloraba, pateaba, así mal, a tope, mal, el peor perdedor de la vida, acá, ¿ya? ¿Cómo enseño yo eso luego? ¿Cómo intenciono pedagógicamente eso? Si esa es la pregunta, porque uno lo puede aprender por la experiencia, pero como profesor, ¿cómo usted se va a situar, usted Vicente que juega rugby, que tiene un alto componente valórico el rugby, el frisbee, el ultimate frisbee? ¿Cómo puedo yo enseñar a enseñar a perder? ¿Cómo lo intenciono cognitivamente? Y ese es el desafío, que además también es un desafío cognitivo para los profesores. Y ahí dejo la pregunta, para que la pensemos, porque efectivamente uno pierde por ensayo y error o por repetición, uno aprende ese punto en específico que usted ha puesto en el tapete. Yo más aprendí a perder por vergüenza, en el sentido de la frustración, de la rabia, del llanto, aprendí cuando era más chico, aprendí por eso. Pero no tuve ningún profesor que un día me dijera, oye, perder trae esto, o cómo voy a intencionar en una clase, en un entrenamiento, luego una sesión, en un coaching, cómo voy a intencionar eso. Pero es que ahí también está como el refuerzo positivo. O sea, del hecho, cuando uno pierde, pierde en el marcador, pero hay diferentes cosas que uno reflejó a lo largo del partido. No sé, pudo haber perdido, pero jugando un partido de básquetbol y no sé, él nunca logró hacer una bandeja con la izquierda. Y en ese partido justo lo logró hacer, pero igual perdieron. Entonces se rescatan esas características de los niños. Ya, pero si usted hoy día ya en Didáctica 2 sabe que el proceso pedagógico tiene que responder a preguntas como el qué, el cómo, el para qué, el cuándo, ¿cómo intenciono eso? Si no es azaroso. Son aprendizajes accidentales. Y ahí está la pregunta. Gonzalo en el chat decía, cuando la primera vez que jugó perdió 19-51.
Yo espero que seguramente después de ese elemento hayan aprendido algo, pero a partir de una situación preparada, intencionada. Ahí quiero llegar. Camilo dice aprendió por el documental de Michael Jordan. También. Y yo lo No, mejor... no, no por el documental. Antes, profe, a mí me gustaba harto Michael Jordan y Ah, me ya, acuerdo dale. que él tenía una frase que yo ocupo mucho también con los alumnos, que A es ver, de dale. que él se permitía errar un tiro, pero no se permitía no intentarlo. Entonces, el enfocarse en tratar de intentar lo mejor que uno pueda y aceptando de que la derrota es una probabilidad, es un factor, ¿no?, dentro del juego. Bueno, y ahí, por ejemplo, vamos logrando la respuesta. A lo mejor Camilo podría preparar o podría señalar uno de los capítulos del documental de Michael Jordan e intencionar un taller en función de eso más allá de lo práctico. ¿Ya? Y ahí quiero llegar, que cómo ustedes van intencionando esos elementos. Profe, Dígame. sería como enseñar a modular las emociones. A ver, explíquese un poquito. Bueno, vimos inhibición en otro ramo. ¿Ya? Entonces sería como eso, ¿no? Sí, Así pero como, ¿cómo pienso yo y cómo exteriorizo eso? claro, pero además también tiene que ver un poco que ya, ahí está el concepto, voy a trabajar bajo la inhibición de esa emoción, ¿cierto? Pero ahora también a lo que voy es que debe haber una tarea, algo que el profesor va a declarar como tarea de enseñanza, para que el estudiante pueda hacerlo eso mucho más consciente y a la vez que el profesor esté consciente de que está logrando inhibir las emociones. ¿Cómo ahora logro eso, ese elemento que es conceptual teórico, lo logro vincular con esta acción que está haciendo el profesor? ¿Ya? Ahí debemos llegar. Profe, ¿Profesora? que a mí se me ocurre, por ejemplo, una tarea específica, no sé, un juego en el que generalmente se hace en juegos competitivos el que gana obtiene algo o tiene derecho a algo. ¿Por qué no que ambos, el que gane y el que pierda, tengan derecho a ambas cosas distintas, pero que ambos tengan derecho a algo, entendiendo que ambas cosas pueden producir un efecto positivo? Ya, perfecto. Ahí podría ser un elemento bastante, ¿cómo lo llamo al ámbito práctico? Sí, puede ser un elemento. Se Núñez dio el podría, ejemplo en el chat. A ver, No me escuché. Está Ya, un me voy al fácil chat. el chat, entonces no voy a tomar todos el ejemplo del comparten. Jairo porque dice algo del peluche de la camina, no sé. No, decía que estaba sacando el peluche de la máquina, de esa máquina de Ah, ya. jugar, y justo rebotó y después otro lo sacó. Esa fue su Bueno, experiencia de repente. ahí profe, está, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? ¿Ya? Alguien habló, dígame. se podría trabajar mediante juegos cooperativos para que deje de tener tanta importancia el perder o ganar. Queda como en un segundo plano. Se empieza a interiorizar. Claro, y efectivamente, eso, bueno, el aprendizaje cooperativo por eso también ha ido tomando tanta fuerza y cómo lo podemos ir aplicando. Ahora, también está un poco desde el punto de vista de las perspectivas de las escuelas, cómo se vive la educación física en los distintos establecimientos y tiene que ver un poco qué concepciones tenemos nosotros de la educación física. Recuerden que incluso hoy día el deportivismo de competición o el deportivismo escolar está muy metido también, muy latente en la cultura de las clases de educación física. Y a lo mejor un poco tiene que ver con eso, cómo vamos congeniando estos dos elementos. Me parece que el aprendizaje cooperativo en su forma, en sus definiciones y en su estrategia, lo que vamos a ver más adelante, es un buen elemento para poder desarrollar. ¿Ya? Y ahí está la pregunta también, ¿cómo ustedes son capaces de ir innovando en el desarrollo de las clases? Siguiente pregunta. Según la jerarquía de objetivos y contenidos de Viciana, los contenidos son metas parciales, medios para conseguir una meta, actividades, metas finales. ¿Qué son los contenidos? Según la jerarquía de objetivos y contenidos de Viciana. Metas parciales, medios para conseguir una meta, actividades, metas finales. Se dijo, se dijo. Se dijo, no tiene más respuesta a eso, ya lo fuimos visualizando y Silvana se mantiene. Ahí apareció Briones de nuevo en el ranking, muy bien Briones, grande Magallanes, y Vicente pasó al tercer lugar. Pregunta número 18. Corresponden a hechos, datos y toda la información necesaria para comprender una asignatura. Contenidos conceptuales, contenidos procedimentales, contenidos axiológicos, ninguna de las anteriores. ¿Cuáles corresponden a los hechos, datos y toda información necesaria para comprender una asignatura?
Conceptuales, muy bien. También la gran mayoría pudo responder esa pregunta y efectivamente está muy asociada a lo que hablábamos al principio del cuestionario, que en definitiva todos estos elementos también me permiten que el estudiante vaya consolidando de mejor manera los aprendizajes. Vamos, vamos, vamos. Siguiente pregunta, la 19. ¿Cuál o cuáles contenidos siempre deben estar en una planificación de la enseñanza? ¿Conceptuales, procedimentales, axiológicos o actitudinales? Todos los contenidos. La facilita, facilita, facilita. Vamos, quedan... Ah, se cortó el tiempo. Me dan mucha risa las fotos. ¿Cómo? Me dan mucha risa las fotos. Todos, efectivamente, cuando hablamos de estos elementos, incluso el marco para la buena enseñanza, nos va señalando que todos estos elementos, incluso cuando voy levantando objetivos que tienen corte procedimental, conceptual y actitudinal, deben estar en este proceso de enseñanza, porque el ser humano no es indivisible, partimos de esa base, ¿ya? Y cómo en función de esos elementos yo voy propiciando la diversidad del estudiante. Última pregunta y acá se define todo. Los tipos de contenidos. Ya dijimos la respuesta. Axiológicos, conceptuales, metodológicos, procedimentales y conceptuales, conceptuales, axiológicos y procedimentales y axiológicos. Como si no hubiese quedado claro. Esta la deberían tener todos y todas buenas. 20. Uy, 4 axiológicos, conceptuales y metodológicos. ¿Qué se cayeron ahí? Hay un juego de palabras, pero efectivamente son conceptuales, axiológicos y procedimentales. A ver, ¿qué dice el chat? Por Va a responder... quedar más claro al final de la asignatura. ¿Cómo? Que debería quedar más claro al final de la asignatura. Así es. Podium, a ver. Negol, grande, grande Punta Arenas. Aplauso para Punta Arenas. Dicho muy bien. Y Silvana, grande Calbuco. El sur hoy día se llevó el podio. Muy bien. Diego también ahí, cuarto lugar. Y Gabriela Carrasco en el quinto lugar. Muy bien, profesores y profesoras. Voy a apagar el, perdón, que sigo con el sonido ahí del... Ahí está. ¿Alguna pregunta? Timing perfecto. ¿Cómo? Timing perfecto. Así es. ¿Alguna pregunta, alguna consulta con respecto a lo que hemos visto ahora o alguna reflexión? A mí me quedó como en la cabeza la idea de lo axiológico, como el saber perder, por ejemplo, como de cómo trabajarlo. Entonces quizás estaba pensando en quizás hacerlo como dividirlo en fases, así como ya antes del partido, ¿qué vamos a buscar nosotros? A mí me acuerdo, por ejemplo, en los partidos de Seven, que duran 2 tiempos de 7 minutos, ¿Ya? nos daban una orden para el primer tiempo. Así, por ejemplo, ya, en este tiempo no se nos puede caer la pelota. En eso nos vamos a preocupar, no nos vamos a preocupar de nada más. Y ya después en el segundo tiempo, no sé, nos daban otra orden. Entonces quizás trabajar eso antes del partido, reforzar una idea o buscar un logro que el cual se haya preparado durante la semana con los entrenamientos para que en el partido no sea importante el resultado, sino sea importante haber llegado a ese logro. Claro. Y Ahí bueno, hay después una hacerlo. bastante Bien. concreta. Ahora, también esos elementos, Vicente, van en la línea de cómo nosotros como profesores vamos, porque no solamente se debe quedar en el profe, ¿sí? Sino que también cómo nosotros le vamos transmitiendo esta idea a nuestros estudiantes para que ellos vayan tomando conciencia de que el objetivo no es, o el objetivo principal está más en lo actitudinal, axiológico, más que en el componente de lo competitivo, ¿ya? Y esos elementos también son de los Nosotros, que van a ir desarrollando. ¿Sofía? que nosotros igual hacemos eso, al menos en Chivatos, antes de un torneo, siempre nos juntamos y cada uno declara como cuál va a ser su objetivo personal y cuál va a ser su objetivo dentro como equipo. Entonces ahí también hay metas más pequeñas que se buscan lograr, que no sean el objetivo final de ganar y que se pueden ir cumpliendo más fácilmente. Y eso también es bueno dentro de las clases, plantear estos objetivos o desafíos que, si bien sean desafiantes, pero que uno sepa que el estudiante lo va a poder lograr para que pueda tener esa satisfacción también de haber logrado pequeños logros.
Bueno, eso está muy en la lógica, perdón, Ángelo, que me parece que iba a hablar ahí, Ángelo Mazabal, está muy en la lógica del aprendizaje cooperativo. Uno de los principios del aprendizaje cooperativo es la interdependencia grupal, es decir, yo debo cumplir una tarea que es individual, ¿cierto? Pero esa tarea individual en sí mismo va a responder y va a influenciar o tiene influencia en el desarrollo de la tarea del otro y del equipo. Y es una interdependencia positiva a diferencia del aprendizaje colaborativo, ¿ya? Y ahí están las grandes diferencias, y por qué el aprendizaje cooperativo como estrategia y en sus 8 formas es tan rico para el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación física. Ángelo. No, yo cuando chico, igual, cuando empecé a jugar tenis, mis primeros campeonatos, también fuera la frustración de perder, igual era fuerte, o sea, hacía los típicos shows que tiraba raqueta, me ponía a llorar cuando perdía, y una de las cosas como que más me marcó fue una profe que yo tenía que era de Inglaterra, y ella no era por ganar ni por perder que me premiaba, sino que me decía que si me veía disfrutando el tenis, si me veía en la cancha compitiendo y como que disfrutaba lo que hacía, ella me regalaba un chocolate. Y esa fue como la forma en la que yo fui como canalizando toda esa rabia que me provocaba el deporte y disfrutando en sí hacerlo jugar tenis. Después más adelante nunca fue como la motivación ganar, sino que me decía, no sé, mete primero servicio y te doy un chocolate, cosas así que eran como más sencillas, no enfocándose en los resultados, sino que como en la motivación de uno y en lo valórico del deporte. O sea, conductismo, como dice el bicho. Sí, sí. Bueno, pero ahí también, más allá del paradigma a lo mejor que prima en ese sentido, también hay que visualizar que dentro de las concepciones de la profesora, de los modelos que tiene la profesora para enseñar, también habían otros elementos también que seguramente van influenciando y uno los puede identificar claramente, ¿ya? Antes de ir finalizando, quiero mostrar una breve presentación, pero tiene que ver un poco, voy a partir de atrás para adelante, y que es un poco desde donde vamos a situar la discusión hoy día y la próxima semana, me parece que el jueves o viernes cuando estemos con ustedes, ¿ya? Jueves. El jueves. Yo en realidad ando muy perdido, chiquillos, el horario, si no es por las chiquillas me conecto a cualquier hora, ¿ya? Pero en definitiva un poco hoy día a partir de la idea, de la base, un poco de qué es planificar y qué es diseñar, para que nos quede un poquito más clara esa idea, ¿ya? Cuando partimos de la lógica del diseño de la enseñanza, perdón, ahí, pum, pam, pam, ahí. Cuando partimos de la idea del diseño de la enseñanza, ahí está el famoso profesor de la casa de papel, y que tiene que ver un poco cómo este profesor va respondiendo a los elementos que son particulares de cada clase. Y el diseño de la enseñanza está asociado también, un poco para cerrar esta idea, está asociado a lo que el profesor hace durante la clase, en el día a día, en esa sesión, ¿ya? Y cuando hablábamos un poco al principio desde el currículum, es ahí en este otro ámbito del diseño del currículum, en este ámbito de la sala de clase, donde este profesor tiene mayor injerencia, mayor influencia, donde trata de transmitir o luego guiar este proceso normativo, político y incluso el proyecto educativo del establecimiento al aula. Y es porque él también es capaz o nosotros como profesores, perdón, somos capaces de identificar aquellas necesidades, intereses también de nuestros estudiantes y conjugarlas también con el currículum. Y por tanto hablamos de esta forma específica de lo planificado. Especificamos lo que se planifica. Un elemento que vamos a ir revisando también durante el desarrollo de la asignatura está asociado a lo que se conoce como el marco para la buena enseñanza. El marco para la buena enseñanza es un dispositivo de control que se ha elaborado, me parece que a partir del año 2003, donde se establecen elementos de distintos dominios. Y uno de los dominios también vinculados a lo que debe hacer el profesor o qué se espera de un profesor, no en términos normativos, sino que qué esperamos de un buen profesor, está en términos del diseño de la enseñanza. Y por tanto esperamos que en el diseño de la enseñanza también el profesor pueda expresar de manera clara aquellos objetivos que espera lograr para el desarrollo de la clase. ¿Cuáles son aquellas estrategias que son desafiantes? Y acá tiene que ver un poco con esas altas expectativas del profesor hacia los estudiantes, que bajo mi perspectiva es un elemento fundamental. El contenido de la clase, bueno, también dice con rigurosidad conceptual, y ahí está un poco la idea de por qué para nosotros es tan importante lo disciplinar. Señalar cuándo una habilidad motriz se divide en función de la locomoción, de la manipulación, porque luego eso se traduce en las tareas de enseñanza y en la actividad que hacen los estudiantes en la clase.
cómo vamos optimizando el tiempo disponible para la enseñanza, es decir, de qué manera puedo sistematizar de mejor manera estos elementos que organicé en mi clase, y luego también de qué manera voy monitoreando, evaluando y haciendo un seguimiento del aprendizaje de los estudiantes. Cuando hablamos de la comprensión y apropiación del contenido, es cuando efectivamente tenemos esta idea de aprendizaje que es profundo y significativo. No hay otra forma en realidad. Y el aprendizaje no se logra en una sesión, sino que es un proceso articulado, es anclaje, porque nuevamente el estudiante lo que hace en el aprendizaje es resignificar la realidad de lo que él ya traía. Es resignificación de realidades, eso es aprendizaje fundamentalmente, ¿ya? Y voy construyendo, voy articulando nuevos conocimientos. Y cuando hablamos de planificación, un poco los que vimos esta serie, La Casa de Papel, nos damos cuenta de que efectivamente la planificación de este primer elemento, este primer asalto, un poco en la pregunta, tiene que ver con eso, cómo trazamos de manera general los elementos del currículum. Y ahí también se explica por qué es tan importante para nosotros entender el currículum. Si entender el currículum a la larga es el reflejo de la sociedad que queremos, y a pesar de que muy pocas decisiones están reflejadas en el diseño del currículum, cómo nosotros luego esos elementos los vamos aterrizando, entendiendo que son los pisos mínimos de aprendizaje para todos los niños y niñas de nuestro país. Y por tanto, eso implica también un dominio de los contenidos de la disciplina, cómo domino la didáctica y la especialidad, y cómo organizo estos objetivos del currículum a lo largo de un amplio periodo de tiempo. Esas son las ideas un poco que van diferenciando entre planificación y currículum, y un poco lo que hicimos en el primer semestre cuando trabajamos con esta unidad de aprendizaje, de una u otra manera nosotros lo contextualizamos en una realidad, entonces estaba ahí muy en lo híbrido. Yo podría decir que, claro, si hubiésemos planificado como tal, hubiésemos traspasado todos los elementos del currículum a este diseño, pero de igual manera fuimos contextualizando un poco al momento de incluir estos objetivos de clase. Y ahí uno ya podría hablar de esta mixtura entre planificación y diseño de la unidad de aprendizaje. El día jueves o el día viernes, perdónenme si me sigo confundiendo con los horarios, ¿jueves? Vamos a revisar, vamos a hacer un repaso muy rápido también con respecto a los principios del diseño y de la planificación y de la sistematicidad, y vamos a ver un poco en líneas generales este dominio A y dominio C del marco de la buena enseñanza, para que vean también un poco cómo estos elementos nos van permitiendo avanzar, o la política, también el contexto político normativo nos va indicando, bueno, qué es lo que debe hacer un buen profesor en ese contexto, ¿ya? Independiente de las particularidades de cada uno. Preguntas, respuestas, interrogantes, reflexiones de lo que vimos hoy día. Comentarios a lo que vimos hoy día. Por el chat o por a viva voz.